Bienvenidos a un nuevo programa de Pymes es Posible. Estamos aquí para acompañarlos durante una hora con muchísima información, recorridas, todo lo que nos interesa. Ya vamos al primer entrevistado, que es un lujazo porque nos va a hablar de pymes, emprendimientos, empresas familiares, algunos tips para tener en cuenta si querés ser un emprendedor. No te lo pierdas, ya arrancamos. Bueno, en esta tarde tenemos un lujazo. Tenemos a un autor de libros que tienen que ver con pymes, justamente con nuestro programa. Vamos a estar hablando con Hernán Medina, que es contador, que además ocupó cargos gerenciales importantes en grandes empresas del país y es autor de libros que tienen que ver con emprendimientos, con pymes. Yo quiero que él nos cuente todo eso y acá vamos a ver sus libros, ustedes los están viendo. Hernán Medina, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, Marister, el agradecido soy yo por la oportunidad. Esto se dice siempre, sí, ¿cierto? Pero queda elegante. Pero es cierto. Mirá, con respecto a los libros, el último fue el de Pymes, casualmente. Y tuve la suerte realmente de que Dicom, que es la editorial del Consejo, lo viera como interesante y me lo publicara, ¿no es cierto? Sí, claro. Y tengo que agradecer sinceramente a Elizabeth Piacentini, que es la presidenta de la Comisión PYME, que tuvo la generosa, digamos, forma de prologar el libro. Así que gracias a Edicom, gracias a Elizabeth, logramos esto. Hernán, voy a arrancar porque mucha gente debe estar pensando cómo llegó un contador, un gran gerente, porque las empresas en las que has trabajado son muy importantes, a escribir estos libros. Después vamos a desmenuzar un poquito los libros. Para escribir estos libros que tienen que ver con los emprendedores, con las empresas familiares, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, es muy linda la pregunta porque lo primero que yo tengo dos etapas en la profesión. Una relación de dependencia, empresas grandes, McDonald's, NEC, etcétera, donde sí estuve como director y gerente general, etcétera. Y después, una vez que cumplí, digamos, la etapa en relación de dependencia, compré las oficinas y me dediqué, digamos, a la profesión, ¿no es cierto? Creía que ya había cumplido un ciclo. Ahí es donde empecé a actuar en comisiones, en la comisión PYME, casualmente, que recién te mencionaba, la comisión de estrategia, planeamiento y control de gestión, y ahí empecé a ver un poco la dificultad y los casos concretos que teníamos de pymes y demás. Y ahí es donde empecé a pensar, digamos, de esto hace unos 5 o 6 años, que era necesario. Yo ya tengo 50 años de profesión, he colaborado en varios cuadernillos y demás, he dado charlas, etcétera, pero tenía ganas de poder transmitir, ¿sabes? La experiencia que yo tuve a través de tantos años. Y primero fue el caso de empresas de familia, que fue el primer libro que yo hice porque siempre me causó una sensación muy particular, la empresa de familia, que no nada tiene que ver con la familia empresaria, que después en todo caso te aclaro. Pero en Argentina hay muchos casos de empresas familiares. En una época había muchos casos de empresas familiares. Mirá, es mucho, porque casualmente, fíjate la importancia que tiene esto, que el 99,4% de las empresas activas en el país son pymes. Y dentro de ese porcentaje, el 80% son empresas de familia. Un número. O sea que es un campo, viste, que siempre me atrajo y que me llevó a tomar contacto con muchas dificultades, o sea, de las empresas, o sea, las familias. ¿Cuál es la dificultad hoy, en estos días, ¿no?, que más se le presenta a una empresa familiar? Mira, hay 2 o 3 casos que son comunes en la mayoría de las empresas familiares. Una es la sucesión del fundador. El segundo es la comunicación y el tercero son los problemas familiares que estas dos cosas generan. Vos sabés que el fundador es una persona que generalmente tiene una actitud bastante retraída. Él fundó la empresa, generalmente no tiene la facilidad, digamos, de delegar, con lo cual es una persona a la cual hay que acompañar, hay que saber escucharla. Y además ir adaptando los tiempos también. Y ir adaptando los tiempos a la sucesión. Pero ¿sabés que el famoso fundador, en general de entrada, tiene 2 asesores de entrada,
que son la almohada y el espejo, que ninguno de los dos habla, pero le da sensaciones. O sea, un día ríe, otro día llora. Entonces es una persona que necesita ser acompañada. Okay. Por la señora, por los hijos y por un asesor que lo entienda a él. Primera cosa que hay que hacer es entender al fundador para poder hacer el cambio o los cambios. Y es una persona que hay que enseñarle. Si esto ocurre, bien. Si no ocurriere, hay problemas. Y vos sabés que incluso muchos casos de cierres o alquileres de empresas familiares se han dado no por problemas de discusión, es decir, de problemas financieros, sino por problemas de familia, aunque Claro. parezca mentira. No, claro. Entonces tenemos... Pasan las mejores familias. Pasa en las mejores familias, en las mejores empresas que después Claro, se transforman claro. en las peores empresas. Y además es difícil porque está esto de la confianza en el medio, ¿no? Que tal vez uno con un empleado, con un asesor, no hace lo mismo que si es tu hijo, tu mujer, no es lo mismo. Bueno, eso es un grave error. ¿No? Es un grave error porque tenés que pensar, María Esther, que las empresas familiares no son obras sociales. Claro. Entonces, los hijos generalmente son diferentes entre sí y hay que darle la oportunidad a cada hijo en el lugar que le corresponde. Sí, claro. Y a veces es duro, ¿sabes? He tenido casos, al hacer los protocolos y demás, de situaciones que el hijo no está en condiciones de estar en la empresa. Y hay que decirle que no corresponde que esté en la empresa. Y él Qué cree que difícil. está al par del hermano, que es el gerente general de la empresa, porque tiene capacidad. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿sabes? Viene, ni hablar de las suegras, de los yernos, de Los que vienen por afuera. de los que vienen por afuera, que dice, ¿por qué Juancito cambió el coche Claro, y vos claro. no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo Claro. otro? Y eso es un tema grave que se solucionaría diciéndole al fundador, empezá a delegar. Si tu hijo no puede estar en la compañía, hay que decírselo. Si vos querés pagarle algo y que se vaya de vacaciones, es lo mejor que podrías hacer. No sé si lo mejor, pero por lo menos no entra la empresa. Para la empresa seguramente. Y no Claro. entra la señora o Claro, el marido, claro. según sea. Y hay una cosa que es muy impresionante después, que también afecta mucho a la continuidad de las empresas familiares, que es cuando fallece el fundador. Y ahí los hijos empiezan a mostrar sus características realmente, ¿viste? Sí, claro. Qué difícil. Empiezan a Sí, crecerle los dientes, las Sí, garras, claro. las uñas, y eso termina mal. Generalmente Tremendo. termina mal si no hay un protocolo de por medio, ¿sabes? Después de de familia, llega este otro libro. Bueno, este otro libro, hay bastante bibliografía de pymes, pero yo pensé que sí, no hay mucho que pueda reflejar la parte teórica de la parte práctica. Entonces te vas a encontrar, o quien lo lea va a encontrar, la posibilidad de tener toda la parte teórica de pymes, de que es una pyme, etcétera, 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 las capacidades que tienen que tener las personas para estar en una pyme, etcétera, etcétera, y la parte práctica también, donde analizamos las variaciones de costos y ventas, donde analizamos el punto de equilibrio, donde analizamos los manuales que hay que tener de organización y demás, con una serie de normas puntuales, 1, 2, 3, 4, hasta la 42, de cómo, por ejemplo, encarar una actividad en la propia empresa, ¿sabes? O sea, en este libro van a encontrar no solamente lo que ya en general todos sabemos, de las pymes, de los problemas que tienen, de los financiamientos, etcétera, etcétera, sino que van a encontrar respuesta práctica. Y eso es lo que me llevó a mí a encarar esto, ¿sabes? ¿Qué es lo que necesita la gente, ¿no? Un poquito más de practicidad, que es lo urgente. Claro, porque las pymes son cuando hablamos de pymes, si me permitís un punto Por favor. y aparte, tenemos que decir que las pymes no son todas iguales. La legislación que rige las pymes, que es la resolución 54 del 25, donde establece 4 categorías de pymes. Las microempresas, pyme 1, pyme 2 y las pymes. Entonces,
Este manual quizás no es para una empresa familiar o una empresa pyme que ya tiene todo estructurado, Claro, está con claro. inteligencia artificial, que etcétera, etcétera. Esto es para un emprendedor, para una empresa, ya sea pyme, de familia, lo que sea, que tiene problemas, y para asesores, para gente que esté interesada, Perfecto. digamos, en la materia. ¿no es Cada vez cierto? hay más gente que quiere emprender esto, le vendría fabuloso. Yo creo que sí, porque está mal que yo lo diga, pero bueno, tiene las características de ser un buen manual. Nuestro programa es Pymes es posible. En estos tiempos que son tan difíciles como otros, ¿no? Porque en nuestra Argentina nunca fue fácil, ni un emprendimiento, ni sostenerlo. ¿Es posible una pymes? Yo te diría que sí, que es posible. Es cierto lo que vos decís, María Esther, en cuanto a que las pymes siempre, como se dice habitualmente, tuvieron que remar en el dulce de leche, ¿no? Esto es un clásico. Nunca tuvieron financiamiento, nunca tuvieron las posibilidades de incorporar personal calificado. Estamos hablando de las pymes Sí, medias claro, para abajo, para abajo. ¿no? Tienen mayores costos porque no pueden negociar con sus proveedores, Sí, claro, etcétera, ni con sus clientes, o sea, y no tienen la posibilidad muchas de poder acceder a una nueva apertura a clientes nuevos, que es fundamental. Ahora bien, si es posible, sí es posible. Por supuesto que se tendrían que organizar. Sin organización y sin un planeamiento es imposible. Bien. Y comunicación. Bien. Esas serían las 3 patas más importantes. Buenos secretos para hacerlo entonces. Y vos sabés que yo te diría que lo que se proyecta para digamos el 2025 es que va a haber un crecimiento, pero desparejo. Ok. O sea, hay algunos sectores como el metalúrgico, el campo y demás que van a crecer y van a crecer bien. Y hay otras empresas pymes que están dedicadas más bien al consumo y de pronto a la vestimenta, que la están pasando mal Claro. porque se encuentran con que no hay un programa definido, estructurado, fuerte con respecto a las pymes. Lo que hay hoy en día, te diría, son muchas resoluciones, pero hay muchas que no están reglamentadas. Claro. Y con lo cual esto genera algo que nos afecta a nosotros, los contadores que tenemos que asesorar. Crea una desconfianza, porque hoy es sí, mañana es no. O hoy sale algo Claro, y no sabes cómo aplicarlo. Pero para eso, todos los que tengan pymes lo pueden llamar a Hernán Medina, que los asesore, que para eso está, además de leer estos 2 libros que son imprescindibles. Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, nos quedaríamos hablando porque es muy interesante, pero ya vendrás en otro momento a desmenuzar otras cosas que tengan que ver con las pymes. ¿Te Bueno, parece? como no, te agradecería mucho, pero además te digo que esto fue muy cordial, muy lindo y ojalá pudiéramos haber transmitido alguna idea. Seguramente que sí, porque sos muy claro. Nosotros nos quedamos con más Pymes es posible.